El silencio del hospital lo cambió todo en un instante. Una llamada, una noticia imposible de creer y un hermano que rompe en llanto al escuchar lo que nadie quería oír sobre Lucía Galán. Una voz que parecía eterna y que ahora enfrenta su momento más oscuro, dejando al mundo en shock absoluto y sin aliento. Suscríbete y deja tu like para fortalecer nuestro canal en YouTube y recibir más contenidos importantes. Quien pueda apoyar con un super se ayuda aún más. Y si no puede, comenta qué fue lo que más te sorprendió. Mira hasta el final, la última revelación te dejará totalmente impactado. Durante un periodo que en apariencia transcurría con normalidad dentro de su vida profesional, Lucía Galán continuaba cumpliendo con sus compromisos públicos, manteniendo una agenda activa que incluía presentaciones, pero esa fase porque ahora que pienso bien con lo de shopping estás de su identidad artística construida a lo largo de los años. Sin embargo, en paralelo a esa rutina visible para el público, comenzaron a manifestarse indicios sutiles que no pasaron completamente desapercibidos para quienes la rodeaban más de cerca. Pequeñas señales físicas y emocionales que con el tiempo fueron adquiriendo mayor relevancia. El cansancio empezó a hacerse más evidente, no como el agotamiento habitual derivado de la actividad artística, sino como una fatiga persistente que parecía acompañarla incluso en momentos de descanso, afectando su energía habitual y su capacidad de recuperación entre compromisos. A esto se sumaban episodios de fragilidad física que contrastaban con la imagen de fortaleza que siempre había proyectado, generando una sensación de preocupación silenciosa en su entorno cercano, aunque en un primer momento no se interpretaba como algo alarmante. El malestar que experimentaba era inicialmente atribuido a causas menores, algo transitorio que podía resolverse con reposo o ajustes médicos simples, lo que permitió que la rutina continuara sin interrupciones significativas. En ese contexto, la decisión de someterse a una intervención renal fue considerada un paso controlado dentro de un proceso médico preventivo, con expectativas positivas y bajo la supervisión de profesionales que confiaban en una recuperación estable. La cirugía, en principio, no representaba un riesgo extraordinario, sino una medida destinada a mejorar su calidad de vida y evitar complicaciones futuras, lo que reforzó la idea de que se trataba de un procedimiento dentro de parámetros normales. Sin embargo, lo que comenzó como una intervención planificada y aparentemente segura dio paso a una evolución inesperada en el postoperatorio, donde el cuerpo no respondió con la estabilidad prevista y comenzaron a aparecer complicaciones que alteraron por completo el curso de la recuperación. Los indicadores médicos dejaron de mostrar la progresión esperada y empezaron a reflejar un deterioro progresivo que no se correspondía con el escenario inicial, generando preocupación en el equipo médico y desconcierto en su entorno más cercano. A medida que los días avanzaban, la situación dejó de ser un simple proceso de recuperación para transformarse en un cuadro más complejo, donde diferentes funciones del organismo comenzaron a verse afectadas de manera simultánea, dificultando el control clínico y obligando a replantear las estrategias de tratamiento. Este cambio repentino marcó el inicio de una etapa completamente distinta, en la que la estabilidad que se esperaba tras la cirugía se convirtió en incertidumbre, y el seguimiento médico pasó a enfocarse en contener una evolución que ya no respondía a los parámetros previstos. Así, lo que en un principio parecía un episodio médico menor se transformó en el punto de partida de una crisis inesperada que alteró no solo su estado físico, sino también la percepción general sobre su salud, evidenciando cómo incluso los procedimientos considerados rutinarios pueden derivar en escenarios complejos cuando el organismo no responde como se anticipa. Después de la intervención médica, el proceso de recuperación de Lucía Galán no siguió el curso previsto por el equipo de salud que la acompañaba, ya que en lugar de mostrar una mejoría progresiva y estable, comenzaron a surgir señales de complicaciones que alteraron por completo el panorama clínico inicial. Lo que en un principio se había planteado como una etapa de reposo y evolución controlada se transformó rápidamente en un escenario mucho más complejo, donde el organismo empezó a presentar dificultades para adaptarse y responder a los tratamientos. Las funciones renales, que eran el foco principal de la intervención, comenzaron a mostrar un deterioro que no solo dificultaba su estabilización, sino que también generaba un efecto en cadena sobre otros sistemas del cuerpo, provocando un desequilibrio general que requería atención constante y ajustes médicos permanentes. Este avance inesperado de las complicaciones llevó a que los especialistas intensificaran la vigilancia, aplicando medidas más estrictas y realizando monitoreos continuos para intentar frenar una evolución que se volvía cada vez más delicada. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la situación comenzó a adquirir un carácter crítico, en el que la respuesta del organismo no era suficiente para sostener la estabilidad necesaria. Con el paso de los días, la condición de Lucía se volvió más vulnerable, lo que obligó a su internación en un entorno de alta complejidad médica donde cada decisión tenía un impacto directo en su estado general.
Lejos de cualquier actividad pública, completamente alejada de los escenarios que durante años habían sido parte esencial de su vida, quedó inmersa en una realidad completamente distinta, marcada por el silencio, la incertidumbre y la dependencia absoluta de los cuidados intensivos. El contraste entre su vida habitual y su situación actual era profundo, pasando de la conexión constante con el público y la energía de los escenarios a un entorno controlado, reducido y centrado exclusivamente en la estabilidad de sus funciones vitales. En ese contexto, la lucha por su recuperación dejó de ser un proceso visible para el exterior y se convirtió en una batalla íntima, sostenida únicamente dentro del ámbito hospitalario, donde el tiempo adquiría un valor diferente y cada pequeña variación en su estado era analizada con extrema atención. La evolución crítica de su condición generó preocupación constante, no solo por la complejidad del cuadro clínico, sino también por la incertidumbre respecto a su respuesta a largo plazo, ya que las complicaciones sistémicas implicaban un desafío médico considerable. ¿Viste? El entorno cercano vivía esta situación desde la distancia emocional y física, con la conciencia de que la recuperación dependía de factores múltiples y cambiantes, lo que reforzaba la sensación de fragilidad que rodeaba todo el proceso. Así, Lucía quedó inmersa en una etapa de aislamiento médico necesario, en la que su vida cotidiana se redujo a una lucha silenciosa y constante, sostenida por la intervención profesional y por la esperanza de una evolución favorable que aún permanecía incierta. Mientras el estado de Lucía Galán continuaba mostrando una evolución cada vez más delicada, su hermano Joaquín se convirtió en una presencia constante dentro del entorno hospitalario, permaneciendo día y noche junto a la cama donde ella luchaba por mantenerse estable, sin separarse prácticamente ni un instante de ese espacio que se había transformado en el centro de toda su realidad emocional. Su rutina dejó de existir como tal. Ya no había horarios definidos ni compromisos externos que pudieran sacarlo de aquel lugar, porque toda su atención y energía estaban concentradas en acompañar cada mínimo cambio en la condición de su hermana. Cada informe médico que recibía se convertía en un impacto directo a su estabilidad emocional, ya que las palabras técnicas, los diagnósticos y las actualizaciones del equipo de salud no eran solo información clínica, sino mensajes que definían el estado de la persona con la que había compartido toda una vida. La incertidumbre constante hacía que cada conversación con los profesionales fuera un momento de tensión profunda, donde la esperanza y el temor se mezclaban de manera inevitable, generando una carga psicológica que se acumulaba con el paso de las horas. A medida que la situación se volvía más compleja, Joaquín comenzaba a experimentar una sensación completamente nueva para él, una vulnerabilidad que nunca antes había enfrentado con esa intensidad, ya que durante años había compartido no solo la vida personal, sino también el camino artístico y emocional junto a su hermana, construyendo una conexión que iba mucho más allá de lo familiar. Ahora, ese vínculo se veía puesto a prueba en su forma más extrema, al enfrentarse a la posibilidad real de una pérdida. Es como una cosa compulsiva. Las noches en el hospital se volvían especialmente difíciles, marcadas por el silencio interrumpido únicamente por los sonidos de los equipos médicos, mientras se permanecía en una silla junto a la cama, observando cada movimiento, cada señal, cada respiración que representaba una pequeña victoria o un motivo de preocupación. En ese contexto, el tiempo parecía adquirir una dimensión diferente, donde las horas se volvían interminables y los minutos se cargaban de una intensidad emocional difícil de sostener. Joaquín no solo enfrentaba el dolor de ver a su hermana en un estado crítico, sino también la incertidumbre de no saber cómo evolucionaría la situación, lo que lo llevaba a un estado constante de alerta emocional. Los recuerdos compartidos con Lucía surgían de manera espontánea en su mente, desde los inicios de sus carreras hasta los momentos más simples de la vida cotidiana, reforzando el contraste entre el pasado lleno de vitalidad y el presente marcado por la fragilidad. Esa dualidad hacía que cada instante a su lado tuviera un peso emocional profundo, como si cada segundo pudiera ser determinante. Para los hombres es como en ese proceso, la figura de Joaquín se transformaba en un sostén silencioso, no solo para su hermana, sino también para sí mismo, intentando mantener la fortaleza necesaria para no dejarse vencer por el miedo que crecía con cada nuevo informe médico. Así, su presencia constante junto a Lucía se convirtió en un acto de amor incondicional y resistencia emocional, en el que la esperanza se mantenía viva a pesar de la gravedad del momento, mientras ambos, desde lugares distintos de la conciencia, permanecían unidos por un vínculo que trascendía cualquier diagnóstico. A medida que la situación médica de Lucía Galán se mantenía en un estado de alta complejidad, la información que hasta ese momento había permanecido dentro de un círculo reducido comenzó a filtrarse de manera progresiva, primero como comentarios aislados, luego como versiones no confirmadas en redes sociales y finalmente como publicaciones en medios digitales que empezaron a darle forma a una noticia que rápidamente trascendió fronteras. Lo que en un inicio eran rumores dispersos terminó convirtiéndose en un tema de alcance internacional, impulsado por el interés del público y la
relevancia artística de la figura involucrada, lo que generó una presión mediática creciente sobre el entorno más cercano. En medio de esa expansión informativa, Joaquín se vio obligado a enfrentar una situación para la que no estaba preparado emocionalmente, ya que la exposición pública del estado de su hermana añadía un nivel adicional de tensión a un momento ya de por sí extremadamente difícil. La acumulación de especulaciones, interpretaciones y titulares lo llevó a tomar la decisión de hablar directamente con la prensa, entendiendo que el silencio ya no era una opción viable frente a la magnitud que había adquirido la situación. Cuando finalmente se presentó ante los medios, el contexto era de alta expectativa, con cámaras, micrófonos y una atención masiva concentrada en cada uno de sus gestos. Su aparición no fue la de una figura pública habitual en un acto planificado, sino la de una persona atravesada por una carga emocional profunda, que se reflejaba en como una cosa compulsiva evidente para sostener la calma. Al momento de tomar la palabra, la emoción lo desbordó de forma visible, y su voz, entrecortada, transmitía no solo la gravedad del momento, sino también el impacto personal que estaba viviendo como hermano. Confirmó que Lucía atravesaba una situación muy delicada, sin entrar en detalles técnicos, pero dejando claro que el estado era serio y que la familia estaba completamente enfocada en su recuperación. Esa declaración, aunque breve, tuvo un efecto inmediato en la opinión pública, ya que convirtió los rumores en una realidad confirmada, generando una ola de reacciones a nivel global. En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo, recuerdos, expresiones de cariño y muestras de solidaridad provenientes de diferentes países, lo que evidenció el alcance emocional y cultural que la artista tenía en el público. La noticia no solo se difundió como un hecho informativo, sino también como una experiencia compartida por millones de personas que reaccionaron con empatía ante la vulnerabilidad de una figura tan reconocida. Este movimiento colectivo de apoyo se manifestó en distintas formas, desde publicaciones espontáneas hasta cadenas de mensajes de aliento y gestos simbólicos que buscaban acompañar a la familia en ese momento difícil. Para Joaquín, sin embargo, la exposición pública añadía una carga adicional a su ya complejo estado emocional, ya que debía equilibrar la necesidad de informar con el deseo de preservar la intimidad de su hermana en un momento crítico. A pesar de ello, la respuesta del público se convirtió también en un sostén simbólico, mostrando que la conexión entre la artista y su audiencia iba más allá del escenario, transformándose en una red de apoyo global que acompañaba silenciosamente el proceso que se desarrollaba en el ámbito médico. A medida que el estado de Lucía Galán continuaba evolucionando hacia un escenario cada vez más complejo y frágil, el equipo médico se vio obligado a replantear las estrategias habituales de tratamiento, ya que las medidas convencionales ya no eran suficientes para revertir el deterioro progresivo que presentaba su organismo. En ese contexto, los especialistas comenzaron a evaluar alternativas más invasivas y de alta complejidad, procedimientos considerados extremos dentro del ámbito clínico, reservados únicamente para situaciones donde la estabilidad del paciente está seriamente comprometida y donde no existen otras opciones viables que puedan garantizar una mejora significativa. La toma de esta decisión no fue inmediata ni sencilla, ya que implicaba un análisis profundo de riesgos y beneficios, así como la consideración de múltiples factores relacionados con la respuesta del cuerpo y las posibles consecuencias posteriores. Sin embargo, la evolución del cuadro clínico llevó a que estas alternativas dejaran de ser una posibilidad lejana para convertirse en una necesidad urgente. En ese momento, Joaquín se encontró frente a una de las decisiones más difíciles de su vida, ya que como familiar directo debía asumir la responsabilidad de autorizar el procedimiento, comprendiendo que su consentimiento era determinante para avanzar. La conversación con los médicos estuvo marcada por un tono técnico pero cargado de gravedad, donde cada explicación detallaba los riesgos asociados, las probabilidades de éxito y las posibles complicaciones que podrían surgir durante o después de la intervención. Para Joaquín, cada palabra representaba un peso emocional difícil de procesar, ya que no solo estaba escuchando información médica, sino enfrentándose a la posibilidad real de que el resultado no fuera el esperado. A pesar de la angustia, también comprendía que la alternativa era no intervenir, lo que significaba aceptar un desenlace aún más incierto y posiblemente irreversible. Esa dualidad lo colocó en una situación límite, donde la razón y la emoción se entrelazaban constantemente, dificultando cualquier tipo de decisión racional completamente desapegada del sentimiento. Finalmente, con la carga emocional visible en cada gesto,
tomó la determinación de autorizar el procedimiento, consciente de que era la única oportunidad que quedaba para intentar revertir la situación. Este acto no fue percibido por él como una elección sencilla, sino como un punto de inflexión definitivo, en el que asumía tanto la esperanza como el riesgo en igual medida. La autorización representó no solo un paso médico, sino también un acto de profunda entrega emocional, donde aceptaba que el resultado estaba fuera de su control, pero que no intervenir significaba renunciar de antemano. A partir de ese momento, el entorno hospitalario se preparó para la intervención, incrementando las medidas de monitoreo y organizando cada detalle del procedimiento con máxima precisión. Para Joaquín, la espera que siguió fue una de las más intensas de todo el proceso, ya que cada minuto de la intervención estaba cargado de pensamientos, recuerdos y emociones que oscilaban entre la esperanza y el temor. Mientras enfrentaba la incertidumbre de no saber si esa decisión marcaría el inicio de una recuperación o el cierre definitivo de una etapa irrepetible en su vida junto a su hermana. Contra todo pronóstico médico y en medio de un escenario que durante días había estado marcado por la incertidumbre absoluta, el estado de Lucía Galán comenzó a mostrar señales de una evolución distinta, inesperada incluso para el propio equipo clínico que la acompañaba. Tras horas críticas en las que cada monitoreo reflejaba una fragilidad extrema y cada intervención buscaba sostener funciones vitales en equilibrio inestable, el organismo empezó lentamente a responder a los tratamientos aplicados con una mínima pero significativa mejoría. Este cambio no se produjo de forma repentina ni espectacular, sino a través de pequeños indicadores que, sumados entre sí, fueron dando forma a una posibilidad que hasta entonces parecía lejana. Con el paso del tiempo, la situación alcanzó un punto en el que la estabilidad, aunque todavía precaria, permitió observar una ligera recuperación de las constantes vitales, lo que abrió una ventana de esperanza dentro del entorno médico. Días después de esa fase crítica, cuando la evolución aún era cuidadosamente monitoreada, Lucía abrió los ojos por primera vez tras el periodo más complejo de su estado. Un gesto simple en apariencia, pero de enorme significado en el contexto en el que se encontraba. Pero esa fase por ahora que fue pienso bien con recibido lo de con una Joaquín, están mezcla los de alivio y cautela, involucradas en este ya que los delito. especialistas sabían que no se trataba de una recuperación definitiva, sino de una señal inicial dentro de un proceso largo y aún incierto. Sin embargo, para quienes estaban a su alrededor, especialmente su entorno más cercano, ese momento representó un punto de quiebre emocional que transformó por completo la percepción de lo vivido hasta entonces. La apertura de sus ojos no solo significó una respuesta física, sino también un símbolo de resistencia frente a un cuadro clínico extremadamente delicado que había puesto en duda su continuidad vital. A partir de ese momento, la narrativa en torno a su situación comenzó a cambiar, dejando atrás la idea de un desenlace inmediato para dar paso a una etapa de reconstrucción progresiva, donde cada avance debía ser evaluado con cautela, pero también con una renovada sensación de esperanza. Aunque la recuperación seguía siendo incierta y el camino por delante aún presentaba desafíos importantes, ese primer signo de reacción marcó el inicio de una nueva etapa en la que la posibilidad de recuperación dejaba de ser una simple expectativa para convertirse en una realidad en desarrollo. Con el tiempo, esta experiencia trascendió el ámbito estrictamente médico y comenzó a adquirir un significado más amplio, ya que la historia de Lucía se convirtió en un ejemplo de lucha sostenida frente a la adversidad, generando una profunda conexión emocional con el público que había seguido su evolución desde el inicio. Su figura dejó de ser percibida únicamente desde la perspectiva artística para transformarse en un referente de resistencia, capaz de representar la fragilidad y la fortaleza humana al mismo tiempo, en un proceso que conmovió a millones de personas que encontraron en su historia un reflejo de la importancia de la esperanza incluso en los momentos más difíciles. Para los hombres.